buenas tardes a todos e todas e todes, né? Hoje, o programa de pós-graduação em artes visuais da UFPB-UFPE tem o prazer de receber aqui na disciplina de processos teóricos e históricos em artes visuais a professora Maria Luísa Belido Gant, da Universidade de Granada. Maria Luísa é uma guerreira companheira aí de luta, né, nossa. É catedrática da História da Arte e diretora do Secretariado de Bens Culturais da Universidade de Granada e coordenou vários programas de pós-graduação na Universidade lá de Granada e em outras universidades parceiras. E então, essa militante da história da arte, da museologia, que tem um trânsito muito forte com a América Latina e faz essa parceria e abre essa perspectiva de diálogo. Então, Maria Luísa, seja muito bem-vinda ao UFPB, à turma de processos teóricos e históricos em artes visuais desse semestre. Aqui nós temos, na verdade, dois programas de pós-graduação participando, né? Um que é em artes visuais e outro que é em computação, comunicação e arte. Então, são duas turmas juntas, no fim. E é um prazer muito grande abrir essa conversa e conversar contigo nessa tarde, para a gente, nessa noite, para vocês aí, na Espanha. Mas seja muito bem-vinda. É sempre bom pensar que, pelo menos, esse mundo remoto nos possibilita essas conversas, né? Isso, pelo menos, nos mantém com a saúde mental em dia, né, e ativos ao longo do tempo. Seja muito bem-vinda. Eu passo a palavra, então, para você e agradeço de corazón ter aceitado o nosso convite para estar aquí hoy. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes. Voy a intentar hablar despacio para que me entiendan, pero, bueno, ya he participado en otra charla con el profesor Costa y después me voy animando y dejo de hablar despacio, pero voy a intentarlo a lo largo de toda esta tarde. Quiero agradecer, en primer lugar, la invitación a participar nuevamente en estas charlas. En este caso, para un tema, la vez anterior estuvo dedicado a temas de museos latinoamericanos y coleccionismo, y en esta ocasión para hablar del uso de las TIC, de las tecnologías de la información y de la comunicación en los museos y en el patrimonio, y ver cómo todo esto ha ido cambiando en parte la propia concepción de la institución y cómo los gestores y los responsables de estos centros nos enfrentamos a los enormes retos, a los grandes desafíos que el uso de estas tecnologías impone en estos centros. Y quizás la pandemia ha venido a ratificar algunas de las ideas que teníamos inicialmente. Lo que ha hecho fundamentalmente ha sido acelerar algunos de los procesos en aquellas instituciones que todavía había cierta reticencia, cierto temor a lo que podía suponer la implantación de estas tecnologías. Evidentemente se ha visto que la única forma casi de sobrevivir en estos meses de pandemia ha sido con el uso de las TIC. En aquellas otras instituciones que ya llevaban años implementando estas posibilidades, lo que se ha visto claramente ha sido el desarrollo mayor de estos contenidos y sobre todo algo que me parece importante, que iremos comentando a lo largo de la charla. Esto ha servido, por un lado, para visibilizar a las instituciones en aquellos casos donde a lo mejor no estaban tan activos con las tecnologías, pero sobre todo ha servido para atraer a un nuevo tipo de público. Un público que quizás tradicionalmente no asistía de forma regular a museos, a exposiciones temporales, a visitas patrimoniales y que, sin embargo, estos meses de confinamiento han hecho que descubran a través de lo tecnológico esas instituciones, con lo cual me parece que no es un dato menor el que la tecnología se ponga al servicio de atraer nuevos públicos. De todas formas, si les parece, voy a compartir la presentación y empezamos. Bien, creo que se ve bien. Museología. Sí, sí.
museología y TIC, tecnología de la información y de la comunicación, la tecnología y la reinvención de los museos, porque creo que realmente una de las grandes revoluciones que se han producido, pues yo diría que desde finales de la década de los 80 del siglo XX en los museos, ha sido la introducción de estas tecnologías dentro de distintos aspectos que iríamos comentando a lo largo de estas charlas en los museos, no solo en temas de visibilidad, de difusión, sino también en temas de catalogación, de conservación de los bienes, de puesta en valor, con lo cual realmente, si siempre se trata en la museología de que una de las grandes revoluciones que se produjeron dentro de los museos fue lo que surgió en la década de los 60 con la llamada nueva museología, yo creo que la segunda gran revolución se ha producido a finales de los 80, principios de los 90, cambian las fechas dependiendo del ámbito geográfico en el que nos encontremos, pero digo que la segunda gran revolución sin duda ha sido el de la introducción y el uso masivo de estas tecnologías en los museos. Y me gustaría empezar con esto. Esto quizás es una imagen que en este momento con pandemia es casi una imagen de ciencia ficción, pero me imagino que tienen claro ante lo que nos encontramos ante esto. Estas eran las imágenes que previo al estallido de la pandemia nos encontrábamos en el Museo del Louvre, saben que es uno de los museos más visitados del mundo, y específicamente en la Sala de la Gioconda, con todas las connotaciones que queramos comentar sobre esto, de la frivolización del arte, del el turismo de masas, del uso de esas pantallas que ustedes ven ahí en las manos de esos visitantes, donde no contemplan la obra directa, sino que la contemplan a través de la pantalla de su móvil, de su celular, pero es que además, paradójicamente, en la sala de al lado del Museo del Louvre, la sala está totalmente vacía. Es decir, por un lado podríamos hablar, aunque no es el tema de la charla, de esa frivolización o superficialidad en la que el arte en general y el patrimonio ha entrado en estas últimas décadas, pero como la charla de esta tarde va dedicada al uso de las TIC, creo que esto pone de manifiesto a qué se enfrentan los museos, es decir, por un lado a una llegada masiva de visitantes, pero esos visitantes que llegan después se encuentran con esto. Esta imagen de la izquierda tiene un pequeño truco, ¿no? Cuando se ve así a simple vista, uno puede pensar que qué horror de ese grupo de adolescentes que no están contemplando la obra de Rembrandt, sino que están mirando a través de la pantalla de su celular. Esto es una experiencia que hizo el museo, es una experiencia dirigida por los conservadores y los responsables del museo, que vieron que la forma de atraer a ese público adolescente, juvenil, a las colecciones del museo, era implementando unas posibilidades que se descargaban estos visitantes a través de su celular para ir haciendo recorridos guiados, juegos interactivos y ir descubriendo distintos contenidos del museo. Es decir, el museo en muchos casos se tiene que enfrentar a esta a este doble panorama, ¿no? O ese número incesante de visitantes que a través de los selfies, a través de los celulares, de la app, intentan acercarse, intentan captar el momento de la contemplación de la obra, o esas otras instituciones que lo que hacen es no ir contra lo tecnológico, sino apoyarse en lo tecnológico para atraer a otro tipo de público, en este caso público adolescente, como una forma de fidelizar, de atraer a ese tipo de público. Lo que es cierto es que a día de hoy ya no podemos entender los museos ni el patrimonio histórico-artístico en general, de la manera tradicional. Incluso aquellas instituciones más reticentes a dar el paso de la tecnología han terminado aceptando el uso de las redes sociales, el tener una buena página web, el de utilizar recreaciones y digitalizaciones de sus piezas, porque es una forma de supervivencia, si me permiten un término tan quizá exagerado, pero evidentemente, y creo que esa es una frase que casi todos compartimos, lo que no está en internet no existe, y eso desgraciadamente es así, con lo cual aquellas instituciones que han estado un poco esquivas con el uso de la tecnología y sobre todo a partir de la pandemia han visto cómo esto se ha tenido que incrementar de forma extraordinaria.
Con lo cual, lo que nos encontramos hoy en día son museos, siguen siendo museos, aquí tenemos una recreación de la Gran Galería del Museo del Prado en Madrid, siguen siendo museos con unas colecciones permanentes, fijas, que necesitan que necesitan la conservación, necesitan la difusión, pero que aprovechan y utilizan las potencialidades de lo tecnológico para dar un salto, yo diría que un salto exponencial hacia las nuevas posibilidades que ofrecen estas tecnologías. Con lo cual, lo que nos encontramos es un panorama totalmente distinto, aunque partimos de una misma base tradicional, llamémosle así, aunque veremos a lo largo de la charla que esto también va a cambiar, pero de entrada partimos de unos elementos tradicionales como son unos edificios, son unas piezas, son un público, pero surgen otros términos que iremos viendo a lo largo de las charlas: exposición digital, museo virtual, exposiciones online, ciberexposiciones, colecciones en la red. Es decir, nos encontramos ya como lo que sería el entorno más conceptual, más vinculado con el mundo de los museos y de las exposiciones, ha ido introduciendo otra terminología, perdón, en total actualidad, que nos va a marcar cuáles van a ser los nuevos lineamientos, las nuevas líneas de investigación y de experimentación. Por poner algún ejemplo, y además es un ejemplo remoto, que lo pongo intencionadamente, esta es una nota del año 2008, fíjense cómo han cambiado las cosas, pero que me parece lo suficientemente significativa como para empezar en esta reflexión que les planteo esta tarde. Una noticia que salió en el periódico El País, en España: los grandes museos del mundo abren sus puertas a Internet. Cada vez más pinacotecas exhiben sus colecciones y permiten un paseo virtual. O esta otra: el Victoria and Albert, el Museo de Arte Decorativa de Londres, sube a su web detalles de 1 millón de objetos. ¿Qué es lo primero que la tecnología pone a disposición de la institución y del usuario? Bueno, pues acabar con las fronteras físicas. Yo, cuando hago una visita a un museo, a pesar de ser un apasionado del arte, si estamos hablando de museos de esa tipología, yo lo que puedo contemplar es las piezas que están expuestas en las salas. Me pierdo todo lo que está en almacén. Y ustedes saben perfectamente que lo que se expone en un museo suele ser el 20% de las colecciones que realmente tiene un museo. El 80% restante está guardado en un almacén porque no hay museo físico que sea capaz de absorber o de presentar, mejor dicho, ese número de piezas. Con lo cual, ¿qué es lo primero que hace la tecnología? Democratizar mucho más el acceso a esas piezas. Piezas que no tengo por qué tener expuestas físicamente en la sala de mi institución, pero que yo puedo acceder a ellas a través de bases de datos, a través de motores de búsqueda, a través de distintos elementos que iremos comentando a continuación, con lo cual se me abre un panorama mucho más extenso de colecciones. Pero no solamente las colecciones públicas, privadas, las puedo contemplar, sino que evidentemente los museos cada vez más, y esto es del año 2008, y como les decía, las cosas han evolucionado mucho, los museos entienden que junto a el edificio físico, a todas las peculiaridades y necesidades que tiene ese edificio, existe un edificio, llamémosle virtual, una exposición virtual que también requiere de investigación, de difusión, de exhibición, porque lo que al final acaba ocurriendo es que uno de los textos para mí más prometedores de lo que iba a ser el cambio de los museos, de André Malraux, del ministro de Cultura francés y filósofo André Malraux, que escribió un libro titulado El museo sin muros, y donde ya planteaba, de una forma todavía muy teórica, no se había producido el gran boom de la tecnología, pero donde ya planteaba que los museos tenían que abrir, tenían que salir de esos límites físicos y expandirse mucho más. Con lo cual, de entrada, la tecnología lo que me va a hacer, por un lado, es abrirme las paredes, los techos y los suelos de los museos, hacerlo mucho más abierto, mucho más democrático, y por otro lado, acceder a un mayor número de piezas de lo que no son exclusivamente las colecciones que uno exhibe o puede ver en las salas tradicionales del museo. Esto ocurre no solamente en el mundo de los museos, voy a hacer alguna
acotaciones vinculadas también con cuestiones patrimoniales, sino que tenemos otros proyectos, otros ejemplos como este, que es la Biblioteca Digital Mundial, un proyecto apoyado por la UNESCO, donde también se intenta hacer un acceso mucho más transversal, mucho más abierto, en este caso a documentos, a recursos culturales y documentales de distintos ámbitos geográficos. Y de hecho, bueno, lo que he hecho ha sido hacer algunas capturas de pantalla, algunas ya están superadas. Hay una selección por ámbitos geográficos, por temáticas, por cronologías, donde yo puedo acceder a una serie de documentos. Cuando hablo de documentos me refiero, por supuesto, a libros, pero también me refiero a documentos de archivo, a cartografía, a mapas, a obras gráficas, es decir, todo lo que cada espacio geográfico, cada institución considera que es relevante como parte de su memoria y de su identidad. Hablaremos en otros momentos también de los temas identitarios que son importantes también en estas cuestiones tecnológicas. Y nos podemos encontrar, en este caso, bueno, pues libros digitalizados, escaneados a máxima resolución que yo puedo descargar, puedo imprimir, puedo guardar. Es decir, en primer lugar, la tecnología lo que me está haciendo es poniéndome de una forma mucho más cómoda y más accesible importantes núcleos de información, información gráfica, textual, sonora, audiovisual, lo que ustedes quieran, para acceder y democratizar ese acceso. Igual que el proyecto de la UNESCO, hay otro ya en el ámbito europeo, que es Europeana, que es un conglomerado de colecciones culturales, también vinculadas a instituciones europeas, donde también se puede acceder de una forma cómoda y fácil a enormes cantidades de información. Casi todos los que están en la sala, por lo menos los que he visto antes, pues son bastante jóvenes, pero quizás han perdido o hemos perdido lo que es estar en este momento, ustedes en Brasil, yo aquí, dando una charla, después tendremos un debate, el poder acceder en cualquier momento y en cualquier casi lugar del mundo, a cualquier hora, a una información que estoy buscando, a descargarme un documento, a ver un archivo sonoro, es decir, algo que se ha convertido ya en tan absolutamente cotidiano que dejamos de valorar lo importante que es. Pero proyectos como el que les he puesto antes de la Biblioteca Digital o este de Europeana, lo que hacen es poner de manifiesto el enorme esfuerzo que se está haciendo por digitalizar y por visibilizar todos esos contenidos para un acceso mucho más rápido, más fácil y más directo. Y esto evidentemente se ha extrapolado a otros ámbitos, no exclusivamente los ámbitos exclusivamente culturales. Un buscador como puede ser Google, que empezó siendo un buscador exclusivamente de carácter temático, ha terminado creando dentro de su propia estructura un instituto cultural con esos distintos elementos, Google Art Project, momentos históricos, maravillas del mundo o una galería abierta donde se tiene acceso a unas imágenes de altísima calidad y resolución donde aparecen distintos elementos, distintos ámbitos patrimoniales. Esto es una forma de acercar estos ámbitos culturales a una importante cantidad de visitantes, de usuarios y ofrecer otras perspectivas, otras narrativas. Después hablaremos a lo largo de la charla de esas nuevas narrativas que los museos y los ámbitos patrimoniales ofrecen utilizando estas tecnologías y acercar, bueno, pues por supuesto, visitas virtuales, recreaciones 360 grados, para poder, sin desplazarse el visitante, el usuario, tener acceso a estos ámbitos patrimoniales. Quiero dejar muy claro desde el principio, esto no sustituye la visita real, evidentemente, pero desgraciadamente no siempre podemos hacer estas visitas. Ahora, por supuesto, con la pandemia menos, pero incluso antes de la pandemia, no todo el mundo tiene acceso por cuestiones económicas, geográficas, familiares, físicas incluso, a poder desplazarnos a todos esos lugares. Si yo no me puedo desplazar, pierdo la opción de poder hacer una visita, aunque sea virtual, a esos espacios patrimoniales, por supuesto no. Con lo cual, esto no sustituye lo real, pero evidentemente lo complementa extraordinariamente.
Bueno, aquí tienen, por supuesto, si entran ustedes directamente se van a encontrar las imágenes 360 grados, van a poder moverse con los cursores y van a poder ir viendo cada uno de los elementos patrimoniales seleccionados en este buscador. Tanto es así que el propio proyecto no solamente ha tenido un desarrollo vinculado con estos ámbitos culturales y patrimoniales, sino que también creó inicialmente un proyecto vinculado específicamente con el mundo de los museos, es decir, acercar los museos de una forma lo más directa posible a un usuario interesado. Le he traído a lo largo de las charlas varios pequeños vídeos para que los vayamos viendo. You can now experience art like never before with the Art Project. Google has partnered with some of the world's most acclaimed and respected art museums to bring both their galleries and artwork online. Explore inside the galleries with Street View technology and view their artworks in high resolution, such as the Uffizi in Florence and its magnificent Botticelli painting, The Birth of Venus. Drop-down menus can be used to choose a museum and to find artworks from that museum. Discover hidden secrets, or getting close to see the most minuscule details, like the brushstrokes of Van Gogh. Easily move around paintings. Find more work by a particular artist, or learn more about a painting. Use search to easily navigate to other museums, or find a specific artwork you're looking for. Listen to audio tours and watch YouTube videos produced by the museums, even while you're exploring the painting. Although it is broadcast, it is also marvelous. Wander around the museums and find out more information. Quickly jump from room to room and to different levels using the floor plan. Take a 360 tour of the Palacio de Cristal at the Museo Reina Sofia. View the Met. Or fly down the corridors of the State Hermitage Museum. Where there are plus buttons, click to view high resolution imagery of paintings. Then zoom right in to get a closer look. You can even create your very own personalized artwork collection. Simply click the Create an Artwork Collection button and add any artwork from a diverse range in the Art Project. Add notes to start a discussion about collections. Save incredible close-ups. Share collections with friends and family and across social networks. Take a trip around the world's greatest museums and discover the masters. Cuando surgió este proyecto, el Google Art Project, hubo ciertas reticencias por parte de algunos responsables de los museos que planteaban con temor que si se ponía todas las colecciones, todos los fondos del museo de acceso libre y gratuito, se iba a terminar perdiendo la visita física y real del público a estas instituciones. En los últimos, yo diría 15 o 20 años, porque las llamadas nuevas tecnologías de la información y de la comunicación no son nuevas, ya tienen bastantes años. Bien, pues en este recorrido histórico de estos últimos, yo diría que 20, 25 años, se ha demostrado que aquellos museos que tienen una mayor visibilidad en la red, en internet, terminan recibiendo un mayor número de visitantes reales, con lo cual esas reticencias iniciales, y de hecho cuando el proyecto de Google Art Project comenzó con 15, 20 museos, que después rápidamente se fue incrementando su número, bueno, pues realmente las posibilidades que se nos ofrecen, pues desde hacer búsquedas comparadas de dónde hay piezas del mismo autor en distintos museos del mundo, temas por supuesto de restauración, de difusión, conferencias de los responsables o de los restauradores, hacer tu propia colección, contemplar con un detalle milimétrico algunas de las
de los elementos de los cuadros, que incluso con una visita real, por temas de seguridad, no te lo van a permitir ver la forma de la pincelada del cuadro de Van Gogh. Evidentemente, eso se pone al servicio de esa mayor visibilidad que, en teoría, los responsables de los museos deben querer para sus colecciones. Fíjense, ese proyecto, que fue un proyecto transversal, el de Google Art Project, después se concretó en algunos casos en algunos proyectos ya más específicos, vinculados a algunos museos en concreto, y este que les traigo fue un proyecto que se hizo también financiado por Google en el Museo del Prado, donde lo que se hizo fue se seleccionaron algunas de las piezas más significativas de la colección. Saben que el Prado es una de las pinacotecas más importantes del mundo y ya de por sí seleccionar un número reducido de piezas fue un trabajo de investigación bastante arduo, pero bueno, se seleccionaron unas piezas y se hizo una digitalización de una enorme calidad para que se pudieran contemplar detalles de esas obras pictóricas que normalmente el ojo humano no puede ver, porque por temas de restauración y por temas de seguridad no se puede tener un acceso tan directo a las piezas. Entonces, este fue un proyecto específico también financiado por Google, en este caso en el Museo del Prado. Fíjense, lo que me permite este tipo de proyectos y estas digitalizaciones de máxima resolución es una nueva mirada ante el objeto artístico. Detalles que normalmente pasan desapercibidos, o bien por que se encuentran en unos lugares muy recónditos, o porque uno no se puede acercar por temas de restauración, o porque son obras que están en almacenes. Es decir, lo que me permite en este caso estos proyectos puntuales, más allá de el virtuosismo de unas digitalizaciones de máxima calidad, es la nueva mirada que el espectador puede tener ante un objeto absolutamente tradicional como puede ser cualquiera de estas piezas. Creo que esa es una de las grandes potencialidades.
lo que se va a producir es una especie como de mirada macroscópica y microscópica al objeto artístico facilitado por lo tecnológico, y esas nuevas miradas me van a dar lugar a nuevos discursos, a nuevas narrativas y a nuevas formas de enfrentarme como público, o como profesional o como investigador ante el objeto artístico. Todo esto, ¿sobre qué se sustenta? Todos estos alardes técnicos, porque no dejan de ser alardes técnicos, ¿sobre qué se sustentan? Pues se sustentan sobre las características o sobre algunas características del medio digital. Cuando hablamos de esos términos que hemos visto al principio, de museo virtual, museo digital, exposiciones, colecciones en red, en el fondo lo que estamos haciendo es conceptualizando algunas de las características del medio digital, que les voy a poner muy rápidamente. En primer lugar, el acceso no lineal y rápido a la información. Lo que les decía al principio, el estar sentada delante de la pantalla de tu computador y que tú puedas hacer una búsqueda casi de cualquier cosa que se te ocurra y que de forma inmediata tengas esa información, eso es una de las posibilidades y de las ventajas que tiene el medio digital. El almacenamiento masivo de la información, la posibilidad de integrar distintos lenguajes, por supuesto textual, gráfico, audiovisual, sonoro, todo eso se pone en combinación para crear esas nuevas formas de acercarnos a los objetos o a los bienes patrimoniales. La conservación de la información frente a factores externos o en la interactividad, que es una de las características fundamentales. Después, si quieren, en el rato de charla o de preguntas podemos concretar algunas más de estas cuestiones, pero me gustaría avanzar un poco más. Y, por supuesto, la creación de nuevas narrativas, que sería una de las consecuencias directas de las características de lo que se llama el medio digital. Y esto tiene una serie de ventajas y también desventajas. En cuanto a las ventajas, la visita sin desplazamiento, lo que estamos haciendo en este momento, una visita a medida, yo puedo crear filtros y puedo crear contenido dependiendo del público al que va dirigida esa visita, que puede ser un público general, especializado, estudiante, etcétera. Puedo crear la segunda oportunidad, algo que me parece muy importante. A todos nos ha pasado visitar un museo y después cuando nos hemos ido decir, uy, no he visto tal pieza o estaba tan agotado que no la he podido contemplar. El yo poder tener en la segunda oportunidad, que es el antes y el después, me parece fundamental. Yo puedo prepararme en el antes la visita que voy a realizar y a posteriori puedo volver a hacer una visita virtual al museo que he visitado físicamente para recordar, para ver, para analizar algún aspecto que se me ha podido pasar en la visita real. Más ventajas, la democratización del acceso, lo que les decía al principio. Yo quiero irme todos los fines de semana a la última inauguración del Museo del MAS de Sao Paulo. Si tengo una visita virtual de las exposiciones del museo, evidentemente no me voy a poder desplazar porque no tengo recursos económicos para ir todos los fines de semana a Sao Paulo o a Nueva York o a Madrid, pero voy a poder acceder de una forma virtual a esos contenidos patrimoniales. La actualización continua de la información a través, por ejemplo, de las redes sociales, de las páginas web, de todas las herramientas de la web 2.0 que veremos a continuación. La economía de medios, siempre será más barato, en general, un buen catálogo digitalizado, una buena visita virtual, una buena página web, que un catálogo de 500 páginas, todo color, con tapa dura, porque después siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando tengo el presupuesto para hacer ese tipo de catálogo, después resulta que no tengo presupuesto para mandarlo por correo ordinario a todos los interesados. No quiero decir que dejemos de hacer catálogos de las exposiciones y de los museos, pero evidentemente hay que combinar lo que sería un objeto físico, como puede ser el catálogo de una exposición, con su misma presencia a través de los PDF, de las páginas o de la información subida a la página web, al sitio web del museo. Disponibilidad constante, aquí no tengo problemas ni de horario, ni de huelga, ni de ningún otro tipo de cuestiones, a no ser que se caiga la red a nivel mundial, y eso, bueno, alguna vez ha ocurrido, pero no es lo habitual. Tengo otra forma de estructurar la información dependiendo del tipo de público y puedo integrar distintos lenguajes
dentro de esa nueva presentación de contenido. Inconvenientes también los hay. El exceso de información, muchas veces ya lo que nos encontramos es con lo que se llama una verticalización de la información. Yo no quiero hacer una búsqueda en Internet y que me salgan 3 millones de resultados cuando hago la búsqueda. Lo que me interesa es que me salgan los 100 mejores, con lo cual el exceso de información es una desventaja. La deshumanización, pero fíjense, ese término de la deshumanización en este momento y después de la experiencia de la pandemia, yo creo que la tecnología lo que ha hecho ha sido humanizarnos, o por lo menos acercarnos, aunque fuera de forma virtual, a nuestros amigos, a nuestros jefes, a nuestros familiares, que a través solamente de la pantalla del computador es como hemos podido estar en relación con ellos. Pero, en fin, de entrada, la deshumanización, porque el mundo real no es lo que tenemos a través de la pantalla del computador, con lo cual la deshumanización la podemos entender como un inconveniente. La falta de control sobre la información, y bueno, de esto podríamos hablar muchísimo, y creo que las redes sociales en los últimos años están siendo un verdadero ejemplo de la falta de control que se ejerce sobre la información, de los bulos, de las noticias falseadas intencionadamente, con lo cual ese creo que es un gran inconveniente que hay que intentar de alguna forma revertir. Otro de los inconvenientes es que nos convertimos en consumidores de información y no en productores de información, y ese es uno de los grandes retos, y creo, y lo veremos a continuación, que a través de algunos avances que la web 2.0 ha puesto en marcha, como por ejemplo la figura del prosumidor, ahora lo veremos, hace que nos convirtamos en consumidores, pero también en productores de información. Y hay un libro del que fue mi maestro, Antonio Rodríguez de las Heras, uno de mis maestros, Antonio Rodríguez de las Heras, un catedrático de Historia Contemporánea, que falleció recientemente como consecuencia del COVID, que escribió un libro en los años 80 titulado Navegar por la información, haciendo una reflexión teórica muy acertada de lo que lo tecnológico y lo digital iba a aportar al mundo de la cultura y del arte. Bueno, y a veces no navegamos por la información, sino que terminamos naufragando en la información por ese exceso de información o por esa falta de control, con lo cual esto también considero que son inconvenientes que tenemos que tener en cuenta y ser conscientes de ellos. Bien, ¿y qué es lo que nos encontramos? Cuando nosotros hablamos ya de forma más concreta en el uso de las tecnologías en el mundo de los museos, ¿qué nos encontramos? Pues nos vamos a encontrar una enorme variedad de posibilidades, de ejemplos y de recursos. He dividido esta parte de la charla en algunos ejemplos que me parecen significativos. Voy a ir un poquito rápido porque simplemente es para que vean qué es lo que se ha hecho hasta ahora y terminaremos la charla hablando de lo que se va a hacer o se está haciendo ya, pero con vistas más al futuro, el uso de estas tecnologías. En primer lugar, nos encontramos instalaciones hipermedias que se han incluido en lo que serían exposiciones temporales más o menos tradicionales, pero que han incorporado las posibilidades tecnológicas. Este es un proyecto dirigido y realizado por Isidro Moreno, un profesor de la Universidad Complutense de Madrid, un excelente amigo que me facilitó estas imágenes, de un proyecto que desgraciadamente ya no existe, del Museo del Libro, que se encontraba en los sótanos, en la planta inferior de la Biblioteca Nacional. Fue uno de los primeros proyectos que se hicieron en España, finales de los 80, para recrear a través de estas habitaciones que ven ustedes aquí en el centro de la sala, era una especie de cámara oscura y donde a través de unos interactivos había una convergencia entre lo real y lo virtual. El público accedía, por un lado, a las piezas físicas que se encontraban en la sala, pero después también tenían una información, se desplegaba una información complementaria a la que se accedía a través de una pantalla interactiva y de una serie de infografías que aparecían en esos cubículos, en esas cajas oscuras. El mismo Isidro Moreno, bastantes años después, recibió el encargo de hacer este museo, el Museo del Enganche del Arte Ecuestre, en Jerez de la Frontera, una ciudad del sur, en Andalucía, y donde él nuevamente lo que hizo fue combinar esa mezcla entre lo real y lo virtual. Lo que ustedes ven son unas maquetas reales, físicas, que se exponen en el museo y sobre esas maquetas se proyectan unas infografías de unos personajes que son los que explican
las distintas maquetas y los distintos momentos históricos del edificio y de la institución e interactúan con el público. El público no es un público pasivo que simplemente contempla esas maquetas, sino que interactúa y dialoga con esas infografías proyectadas sobre esas maquetas. Otras experiencias que también se han hecho relativamente recientes, hará unos cuantos años, esto no tanto para un museo, sino para una exposición temporal que se hizo en Málaga, también en Andalucía, en el sur de España, coordinada y diseñada por el Unicaja, un banco andaluz. Fue una exposición donde lo tecnológico se puso al servicio de la idea del juego, el juego como una herramienta de aprendizaje, con lo cual se crearon estas pantallas interactivas, en este caso en el suelo, bueno, imitando en este caso el agua y unos pececitos que nadaban por aquí y por allí, y donde evidentemente los niños estaban encantados, jugueteando y funcionando como si eso fuera una rayuela, un juego en el suelo, con lo cual, bueno, pues tenía una complejidad tecnológica importante, aunque el efecto final para este público infantil era la idea del juego, ¿no? Era un tapiz interactivo que se movía, interactuaba en relación con la interferencia del público infantil. Esta es otra experiencia también interesante, fíjense, porque en este momento lo que les estoy poniendo son ejemplos de museos o exposiciones físicas y reales donde se combina lo tecnológico. Este es el Museo Arqueológico de Almería, donde fíjense en una sala dedicada a lo que es la evolución o el paso de las culturas nómadas a las culturas sedentarias y la aparición del grano y su cultivo, pues tenemos en este caso unas piezas que son unos molinos manuales para machacar, para triturar el grano, y eso se ha unido, se ha combinado con unas pantallas, quizá excesivas, pero con unas pantallas donde lo que aparece es la recreación del movimiento de machacar esos granos. Es una museografía un poquito conceptual en ese sentido, porque lo que se hace es narrar lo que supuso el paso de esas civilizaciones, de esas sociedades, nómadas a sedentarias a través del cultivo y de la aparición del grano. O que también es un museo del enganche, donde fíjense, aquí lo que se ha hecho es se han sustituido las cartelas tradicionales de los museos, no sé si están viendo mi cursor, las cartelas tradicionales se han sustituido por estas pantallas interactivas, donde no solamente aparece la pieza, sino que fíjense, aparece la pieza en primer lugar con 4 idiomas. Y no solamente aparece la ficha catalográfica mínima, sino que yo puedo completar la información con otra serie de enlaces de contenido. Es decir, ¿qué es lo que me está permitiendo la tecnología? Ampliar, si lo quiero como público, la información que se me da de la pieza. En una cartela convencional yo tendría 1 o 2 idiomas máximo y tendría exclusivamente la ficha catalográfica. Estas pantallas puestas al lado de algunas de las piezas más significativas de la sala, lo que están haciendo es dándome mucha más información. Lo que hablábamos antes de crear distintos niveles de información dependiendo del tipo de público. Si yo solamente me quiero quedar con una información mínima, ni siquiera voy a interactuar sobre esta pantalla, pero si quiero saber más, se me da la posibilidad de tener mayor información complementaria a lo que sería la pieza individual que se expone en la sala. Bien, aquí tenemos otro ejemplo, esto es de una exposición que se realizó en Praga, donde nuevamente tenemos todo el tema de esas cartelas interactivas que últimamente están teniendo bastante presencia en algunas exposiciones y en algunos museos, porque dan una información mucho más completa del bien o del momento histórico, de la cronología, de la biografía del artista que se esté exponiendo en ese momento. Este posiblemente lo conozcan porque es un museo de Sao Paulo, el Museo de la Lengua Portuguesa, apoyado fundamentalmente en cuestiones tecnológicas en las distintas plantas del museo, pero con un problema que no es exclusivo de este museo, ni muchísimo menos, pero que también me sirve como un elemento de reflexión. Vamos a ver, la tecnología puesta al servicio de los discursos, como hemos dicho, de
la narrativa, de atraer a un público quizás más vinculado con estos avances tecnológicos, los famosos nacidos digitales, pero que fíjense, al final son experiencias que casi requieren una visita individual. En el momento que yo tengo un interactivo y 5, 6, 4 chicos o chicas están tocando esa pantalla, evidentemente se pierden las potencialidades que el propio diseñador de esa experiencia digital ha ejercido. Con lo cual, son experiencias de acercamiento de contenidos y de los bienes patrimoniales al público, pero al final casi exigen, entre comillas lo de exigen, unas visitas individuales. Ese es uno de los grandes problemas que tienen estos ejemplos de museos que están enfocados casi exclusivamente en una museografía tecnológica, que esas tecnologías pensadas en grupos o pensadas para un público abundante realmente tienen unos problemas de mantenimiento importantes. Aquí le he traído algunos otros ejemplos de mesas multifuncionales para distintos públicos. Otros ejemplos donde, fíjense, esta es una exposición en Wrocław, en una ciudad en Polonia, fundamentalmente hablando de la evolución urbana y arquitectónica de la ciudad, y fíjense, todo exclusivamente a base de audiovisuales y de interactivos. Aquí tienen algún otro ejemplo. El tema de las audioguías, que en los años 60 fue un gran avance en los museos, también han sufrido una enorme transformación. Esto, por ejemplo, son las nuevas audioguías que se ofrecen o que se ofrecían, ahora mismo está todo un poquito más ralentizado, en el Museo del Louvre, a través de un proyecto financiado por Nintendo, donde eran unas audioguías mucho más interactivas, donde se podía uno descargar mucha cantidad de información de algunas de las piezas más significativas de la colección, tanto en el Museo del Louvre como, por ejemplo, en el Museo Británico, donde ya el usuario puede descargarse en su propia app, en su propio celular, en la tablet, en el elemento que lleve, se puede descargar el programa que se pone en acceso abierto por parte del museo para tener su propia audioguía, pero no solo eso, es que en muchas ocasiones toda esa información después me la puedo llevar a casa, con lo cual tengo ese antes y después que les comentaba al principio, con lo cual también se ha producido una evolución en cuanto a la forma de acercarnos a los contenidos que los propios responsables de los museos quieren ofrecer o facilitar a los visitantes. Otra de las posibilidades son los códigos QR, que ustedes también conocen perfectamente y que también han entrado de una forma muy decidida, tanto en los museos como en las exposiciones temporales, donde ya, bueno, pues yo me puedo descargar en ese código cualquier tema complementario del contenido o de la información que requiere. Y esto es otras posibilidades que me parecen muy interesantes. Son dos ejemplos que les traigo. Este es el Museo Marítimo de Barcelona y el que veremos a continuación en Australia, donde la tecnología se pone al servicio de públicos con alguna necesidad espacial, con alguna discapacidad, con lo cual, en este caso no es solamente la idea de esa democratización que les decía al principio, sino de acercarnos a todo tipo de público que tienen derecho a contemplar, disfrutar y visitar estas exposiciones o estos museos, y a través de la tecnología puedo facilitarles en parte el acceso a los contenidos de este museo. Como les decía, este es el Museo Marítimo de Barcelona. Estos son dos experiencias. Uno es el Museo del Deporte en Melbourne y el Museo Nacional de Estocolmo, donde en este caso, por ejemplo, yo me puedo descargar a través de códigos QR, lenguaje de signos, para poder, en este caso, tener un acercamiento a las piezas que conforman la colección de esta exposición. Si al principio decíamos, en esa pantalla que les puse el recorte periodístico, sacar el museo fuera del museo, esto también es una galería interactiva que está en Cracovia, en el centro, en una de las plazas principales de la ciudad, están estas pantallas interactivas que están dando información sobre las exposiciones que se pueden visitar en el museo, que se encuentra en otra zona de la ciudad, pero que no es exclusivamente lo que sería la cartela o lo que sería la folletería tradicional, sino que son pantallas interactivas donde yo puedo acceder, puedo buscar y puedo tener, antes de llegar al museo, información específica sobre las colecciones y sobre el contenido de la institución.
Junto con esos elementos que están más vinculados a una museografía interactiva, otro de los elementos que voy a nombrar muy rápidamente, pero que me parecen importantes reseñar en esta charla, es el uso de las tecnologías en cuestiones internas del museo. Es decir, hasta ahora hemos visto cuestiones externas al museo en cuanto a la visibilidad, al acceso del público, a darnos a conocer, pero también la tecnología, cuando entró por primera vez en los museos, fue fundamentalmente para facilitar todos los trabajos de catalogación, de inventario y de digitalización. Hay muchísimos ejemplos. Hoy en día ya en todos los países y todos los museos, o por lo menos muchos de los museos importantes, tienen sus propios programas de digitalización, tienen sus bases de datos, y lo que han hecho ha sido controlar de una forma mucho más exhaustiva las enormes cantidades de información y documentación que tenemos dentro de los museos. Cada una de las piezas que conforman la colección de un museo da unas posibilidades de información enormes que, si no es a través de estos sistemas tecnológicos, sería muy difícil controlar. Ojo, antes de la aparición de estas tecnologías, estas piezas estaban controladas, pero evidentemente no con el rigor o no con la exhaustividad que hoy en día se pueden conseguir. Proyectos de estos hay muchos, les he seleccionado 3 o 4 simplemente para que lo vean, y seguro que ustedes conocen otros distintos. Este es el proyecto Domus, que es un proyecto que surge vinculado al Ministerio de Educación y Cultura de España para un sistema integral de documentación y gestión museográfica. En el fondo es un proyecto que en su momento fue pionero, que está implementado en un importante número de museos en España, y donde se recoge cualquiera de los movimientos, de los elementos, de las necesidades de control de la documentación y de las piezas que conforman las colecciones del museo. Ese proyecto Domus, que fue un proyecto, como les digo, interno, simplemente para los responsables y los conservadores de los museos, después de varios años de implementación, estuvo dirigido por Andrés Carretero, que actualmente es el director del Museo Arqueológico Nacional, ha dado paso a otro proyecto, que es el proyecto CERES, que es una red digital de colecciones de museos de España. Es decir, una vez que yo tengo gran parte de los fondos de mi museo catalogados, inventariados a través de un sistema informático, ahora lo que hago es no quedarme con esa información de puertas para adentro, sino que lo que hago es difundirla y ponerla al servicio del visitante, del público especializado, del investigador, de quien esté interesado. Y surge este proyecto donde yo tengo acceso, bueno, pues esta no es la última versión, pero a más de 150.000 bienes culturales, con 200.000 imágenes, más de 100 museos. Yo puedo hacer búsqueda de todo tipo en este tipo de directorio. Está por un lado el directorio de los museos, pero puedo hacer un acceso a las piezas que me interesan. Yo quiero saber todas las piezas que hay de Frida Kahlo en los museos españoles. No solo de las piezas que están expuestas en las salas, que ya les digo que eso hasta cierto punto, bueno, haciendo una búsqueda y unos viajes muy exhaustivos lo puedo encontrar. De todas aquellas piezas que están en almacén, que están guardadas, que no tienen una visibilidad real o directa y que necesito como investigador o como persona interesada tener acceso a ellas. Este tipo de proyectos nos los vamos a encontrar en muchos lugares. Le he seleccionado solamente 3. Este es el proyecto MUSA, que es un proyecto chileno, en los museos en la red de Chile, en este caso con más de 189 museos, donde también aparece un directorio, aparece información, aparecen búsquedas pormenorizadas de cada una de las colecciones y de los museos que conforman esa red de museos chilenos. Aquí tienen, por ejemplo, el directorio. Esta es una base de datos de los museos colombianos, también en este caso la Red Nacional de Museos Colombianos, que funciona de una forma similar, y esto lo podríamos ver pues prácticamente en la inmensa mayoría de los países, por supuesto los latinoamericanos todos, o prácticamente todos, y los europeos y los asiáticos tienen sus propias bases de datos, su red de museos. El trabajo colaborativo en estos casos es imprescindible. Aquellos museos que siguen funcionando como una isla de forma aislada van a tener una menor presencia y un mayor problema a la hora de visibilizarse y de conseguir
financiaciones públicas, que si se funciona en red, se funciona de forma colaborativa, con lo cual estos son experiencias que inicialmente comenzaron como bases de datos internas al museo para facilitar sus trabajos de inventario y de catalogación, pero que han terminado haciéndose públicos, de acceso en muchas ocasiones libre, para facilitar esa información al visitante. Aquí tienen, bueno, pues la ficha catalográfica, en este caso de los museos colombianos, una imagen digitalizada. En muchos casos las imágenes se pueden ampliar, son de muy buena resolución, pero fíjense lo que es la posibilidad de tener esta información de acceso libre para cualquier investigador interesado. Pero no solo eso, sino que la tecnología también se pone, y ya hemos hecho referencia a ello, al servicio de las exposiciones temporales. Ustedes saben que, por definición, una exposición temporal es una exposición efímera que tiene un comienzo y un fin, dependiendo del momento político o el presupuesto con el que se disponga. Esas exposiciones van a durar más o menos. Si tengo un importante presupuesto, mi exposición temporal puede durar un mes, y si tengo poco presupuesto, mi exposición va a durar 3 o 4 meses porque no tengo suficiente financiación para hacer exposiciones temporales continuamente. Bien, pero al final, ¿qué ocurre? Que una exposición temporal tiene un inicio y tiene un fin. Se puede prolongar esa experiencia a través del catálogo, que es imprescindible, pero ¿por qué no vamos a prolongar aún más esa experiencia a través de visitas virtuales? Hoy en día, cada vez más, las exposiciones temporales están implementando, como parte de sus posibilidades, el uso de las visitas virtuales, porque es una forma de prolongar, de hacer casi permanentes exposiciones temporales que se han ido realizando algunas veces con unas inversiones realmente importantes. ¿Y por qué nos vamos a limitar a tener una exposición 1, 2, 3 meses y después que desaparezca? Es cierto que con un catálogo no desaparece. No siempre las exposiciones temporales se hacen catálogo. Normalmente sí, pero hay veces que no ocurre. Pero una visita virtual, siempre y cuando esté disponible al visitante, lo que me está haciendo es que me está prolongando esa experiencia patrimonial de la exposición en concreto. Le he traído algunos ejemplos. Esta es una exposición que se hizo en el año 2007 en Sevilla, donde incluso se vendía como merchandising un cómic para los niños, cómic que también tenía su versión digital, y bueno, yo le he hecho una captura de pantalla, pero se podían pasar las hojas y se podía casi de forma física, entre comillas, poder ver y leer el cómic en cuestión. Esta fue una exposición que se hizo en Madrid también hace bastantes años, sobre arte latinoamericano en las colecciones del BBVA, del Banco BBVA. Era en un palacete del barrio de Salamanca en Madrid, con lo cual aquí se hizo una recreación del espacio arquitectónico y se implementaron las distintas piezas que conformaban la colección, y estuvo durante mucho tiempo disponible esta visita virtual que alargaba, prolongaba lo que era la visita física a la exposición. O esta otra que se hizo en la Biblioteca Nacional, también en este caso sobre América Latina, 200 años de historia, 1810-2010, donde también, bueno, pues tenía acceso a todas las piezas que conformaban la colección, con su ficha catalográfica, una pequeña descripción, su procedencia, con lo cual yo podía mantener la sensación lo más real posible, nunca era la real, pero lo más real posible, de esa experiencia vivencial de esa exposición temporal. Bien, todo lo que le he contado hasta ahora sería como la primera fase del uso de la tecnología vinculado al mundo de los museos y del patrimonio. Fundamentalmente a finales de los 90 y en el 2000, 2002, 2003, surge lo que se conoce como la web 2.0. No me voy a detener, porque además sé que hay alumnos del máster de computación y saben que ya hay una web 3.0 y una web 4.0, pero bueno, el gran avance que supuso la web 2.0, que implicó pasar de un modelo estático de interconexión e interactividad a un modelo de colaboración, de mayor interrelación y de mayor interactividad, y mientras que en la web 1.0 el usuario o navegante exploraba, en la web 2.0 el usuario participa, interactúa y crea. Es decir, ahí ya no somos consumidores de información,
sino que nos convertimos en productores de información, como les he comentado anteriormente. Y surge la figura del prosumidor, ese concepto que surge por primera vez en los años 70, en el año 1972, y que después es reformulado en el año 1980, y que habla del nuevo papel del usuario, un usuario activo, participativo, que produce información y consume información. En ese punto en el que nosotros nos encontramos en este momento. A pesar de que existe ya una web 3.0 y 4.0, los mayores ejemplos, las mayores experiencias que en este momento tenemos, seguimos utilizando las herramientas de la web 2.0. ¿Y esas herramientas cuáles son? Ahí se las pongo, y fundamentalmente el tema de las redes sociales, que se ha convertido en el gran boom en estos últimos años, vinculado a no solo, por supuesto, el mundo museístico o patrimonial, sino a todos los ámbitos de nuestra vida. En líneas generales, las herramientas más habituales de la web 2.0 son los blogs, los wikis, el etiquetado social, la sindicación de contenido, las redes sociales, sistemas para compartir fotos, vídeos, audio y el bookmarking social. Algunos ejemplos que les traigo. Bueno, pues desde blogs muy activos y muy vinculados a algunas instituciones. Este, por ejemplo, es el blog del Centro José Guerrero, que es un museo de arte contemporáneo en la ciudad de Granada, que tiene bastante presencia o tiene una continuidad en cuanto a la implementación de contenido en el blog. Estos son los wikis, que también son otra de las herramientas de la web 2.0, en este caso un proyecto de una wiki del Whitney, del Museo Whitney, que creó su propia bienal de wikis, invitando a una serie de artistas para que diseñaran las wikis del museo. En este caso es una wiki que tiene un contenido más docente, en este caso del Museo Guggenheim de Bilbao, que también, bueno, pues lo que hace es poner en relación a distintos sectores de profesores para compartir su experiencia y enriquecerse mutuamente. Este es el Museo de Brooklyn, que es uno de los museos que ha estado más activo en los últimos años en todo lo que es la implementación de las herramientas de la web 2.0 dentro de la propia institución, y simplemente se los traigo como ejemplo por si después quieren ustedes hacer alguna búsqueda, igual que este. El tema de las redes sociales ha sido uno de los grandes desarrollos, y en concreto hay algunos canales como por ejemplo YouTube, en el que podemos encontrar enormes cantidades de información y de contenidos patrimoniales. Por ejemplo, bueno, pues yo hice una búsqueda sobre la Alhambra de Granada y fíjense, me salían casi mil vídeos, o este del Museo del Prado, donde también se da mucha información. Esa información que antes se hacía de puertas para adentro, que no era conocida, que quedaba circunscrita al ámbito de los profesionales de los museos, y que hoy en día se puede tener un acceso totalmente directo a ellos, de conferencias, de, ¿cómo se dice?, contenidos vinculados, por ejemplo, con temas de restauración. Todo lo que está vinculado al trabajo y a la difusión del museo se ofrece de forma gratuita en YouTube. Hay museos como la Tate Modern de Londres, que no es que tengan un canal como YouTube, es que tienen un canal de televisión dentro del propio museo, porque lo entienden como uno de los departamentos más importantes a la hora de la difusión y de poner los contenidos del museo al servicio del visitante, de los interesados en sus contenidos. Por supuesto, los archivos de audio descargables. Este es un proyecto y una experiencia del Guggenheim de Bilbao. Los podcasts, que también han tenido en los últimos años un gran desarrollo. Este es el de la National Gallery. Todo esto está disponible en las distintas páginas web de los museos. El tema de las redes sociales, que empezó de una forma muy tímida en los museos. Al principio hubo cierto rechazo por su utilización y su implementación, pero que hoy en día todos los museos prácticamente, no diré todos porque no los conozco todos, pero la inmensa mayoría de los museos no solamente tienen
tienen presencia en una red, sino que tienen presencia en varias redes, y eso también ha facilitado la aparición de nuevos perfiles profesionales, los community managers, que trabajan interna o externamente vinculados al museo y que lo que hacen es estar continuamente ofreciendo y facilitando información sobre todas las actividades y las iniciativas de la institución, ¿no? Por ejemplo, el Museo del Prado, el museo que genera sus propios contenidos, sus propios recursos y que lo pone al servicio del visitante o de la persona interesada, con lo cual esa figura del prosumidor en el museo adquiere un protagonismo realmente significativo. Y todo esto se concreta con esa idea que dijimos al principio, vinculada a la figura de André Malraux, de el museo fuera del museo, que no deja de ser un museo virtual, un museo que no se limita ni a un edificio físico concreto, ni a unas colecciones concretas, sino que interactúa de forma mucho más dinámica con otros ámbitos y con otras colecciones. ¿Cuáles son las ventajas de los museos virtuales? Que se puede acceder a todos los fondos del museo y no solo a los expuestos, cosa que es una ventaja realmente importante, que incluye visita guiada e información más completa de las obras que aparecen expuestas en el museo, que tienen motores de búsqueda que facilitan el acceso a una obra concreta, que suelen incluir bases de datos con obras de arte de distintos lugares del mundo, con lo cual el museo sale físicamente del museo y permite la interrelación con otras instituciones y con otros museos de otros ámbitos geográficos, que permite ver exposiciones pasadas ya celebradas en el museo, el mantener un archivo histórico de todas las exposiciones que se han realizado en el museo es una de las potencialidades de los museos virtuales, que permite preparar visitas previamente, ofrecer más información de la institución, una visita sin desplazamiento, una mayor democratización del acceso al museo, ofrecen actualización continua de la información y permiten integrar distintos lenguajes en beneficio del discurso de la institución. Como ven, algunas de las ventajas que hemos visto anteriormente vinculados a el medio digital. Y algunos ejemplos que les traigo. Este es uno de los que a mí me parece más interesante también por lo que fue de pionero. Surge en el año 1997 y es el MUVA, el Museo Virtual de Arte del País. El País es el periódico, uno de los periódicos o el periódico más importante de Uruguay, y donde se decidió hacer un museo de arte contemporáneo. Había varios problemas. Había problemas presupuestarios, no había un presupuesto real para hacer un edificio de nueva planta que albergara el museo, pero había otro problema, y era que las colecciones de arte contemporáneo uruguayas están dispersas o bien en manos de coleccionistas privados o en los fondos de importantes museos de arte contemporáneo del mundo, con lo cual, incluso aunque hubiera habido un presupuesto para hacer un edificio de nueva planta, hubieran tenido bastantes problemas para concretar un número importante y significativo de piezas que conformaran la colección de ese museo. Con lo cual, ¿qué es lo que se hizo? Se decidió hacer un museo virtual, que es este que tienen aquí, un museo que no existe. Esto es una infografía de un espacio, de una plaza, que existe realmente en Montevideo, pero donde no está ese edificio. Se hizo un concurso internacional que ganaron unos arquitectos uruguayos que diseñaron solo en papel la construcción de ese edificio que está todavía activo, al que yo puedo acceder, me puedo mover con los cursores, puedo subir a las distintas salas del museo, acercarme a las piezas. Se pidió autorización a los coleccionistas y a los museos que tenían piezas del arte contemporáneo uruguayo para su reproducción, y se facilitó su digitalización y su acceso. Hay una directora real, que es Alicia Haber, que es una crítica de arte, que es la que dirigía el museo virtual, es decir, se planteó como un museo a todas luces real. Lo que pasa que exclusivamente es una experiencia digital que no existe en el mundo real. Pero fíjense hasta qué punto fue importante el MUVA 1, que se hizo un MUVA 2 unos años después, porque por supuesto en el MUVA 1 había control de público. Ustedes saben que una de las disciplinas vinculadas al mundo de los museos es el de estudio de público, y en los últimos años se hacen estudios de público reales y estudios de público virtuales.
En el MUBA 1 solamente había visitas de público virtual, pero se contabilizaban, se sabía su procedencia y se vio que tenía un atractivo importante para el público, con lo cual, unos años después, se hizo el MUBA 2. Exactamente igual, un concurso, unos arquitectos que sabían que su premio iba a ser una recreación infográfica de un museo, en este caso en otra zona de Montevideo. Por supuesto, yo le he hecho captura de pantalla. Ustedes pueden entrar, pueden acceder a las distintas salas. Hay exposiciones temporales que van cambiando conforme pasa el tiempo. Hay una programación. Es decir, si yo no puedo hacer un museo físico y real porque no tengo presupuesto, porque no tengo edificio, porque no tengo colección, pero mi objetivo real no es hacer un museo, sino difundir, en este caso, el arte contemporáneo uruguayo, ¿por qué no voy a posibilitar o no voy a aprovechar las potencialidades de lo tecnológico para conseguir mi objetivo, que es el de difundir el arte contemporáneo? Con lo cual, me parece una experiencia muy interesante. Aquí tienen algunos otros ejemplos. Esto es otro proyecto, por supuesto, muy fantasioso, de otro museo. Lo que ven ustedes aquí es la recreación de un hipotético museo, museo virtual, que se puede además ubicar en cualquier ciudad del mundo, pero donde yo entro y tengo información de personajes, de obras, de artistas, de temas. Es decir, en el fondo la tecnología lo que hace es poner a disposición de un público interesado o simplemente de un público amateur enormes cantidades de información que yo puedo ir controlando, regulando, dependiendo de los intereses que realmente en un momento determinado pueda tener. Bueno, pero todo esto no les digo que es el pasado, porque evidentemente no lo es. Todas las potencialidades de la web 2.0 siguen actualmente presentes. Pero en este momento tenemos un tercer eslabón que está vinculado, un tercer nivel, que está vinculado con la realidad aumentada. Quizá en este momento, hace unos cuantos años, la realidad virtual era la que se imponía en algunas experiencias museísticas y patrimoniales, pero en este momento el desarrollo que cada vez está teniendo más presencia, no solamente en los ámbitos culturales y patrimoniales, sino también en otros ámbitos, es el de la realidad aumentada. La realidad aumentada, ahí lo tienen, es una serie de tecnologías que permiten añadir información adicional a la realidad en entornos escasos de información. Por eso, la realidad aumentada empezó fundamentalmente, aunque después se extrapoló a otros ámbitos, empezó fundamentalmente vinculado a ámbitos arqueológicos, donde esa escasez de información obligaba a implementar una información adicional para que el espacio patrimonial fuera entendido por un público no especializado. ¿Cuáles son las tres características fundamentales de la realidad aumentada? Que se combina lo real y lo virtual, que es interactivo en tiempo real y que tiene un registro tridimensional. Y aquí lo que he hecho, porque voy un poco ajustada de tiempo, es seleccionarle algunos vídeos para que vean algunas de las numerosísimas experiencias de realidad aumentada que se están haciendo dentro de los museos y de exposiciones temporales para ver, bueno, pues en este momento el desarrollo que la realidad aumentada está teniendo en esos ámbitos. Bueno, aquí tienen algunas imágenes de cómo es el proceso para la realización de estas tecnologías. No me voy a detener porque no es el momento, pero bueno, ustedes lo van a tener grabado, con lo cual van a poder acceder a esta presentación. Pero lo que sí me interesa es que vean que la aplicación de la realidad aumentada la podemos llevar a importantísimos ámbitos, no exclusivamente el cultural o museístico. Se está utilizando en este momento en ámbitos de la educación, de la medicina, de la psicología, del arte, del teatro, de la música, del turismo. Es decir, es una de las herramientas que en este momento, como les digo, está teniendo un mayor desarrollo. Un pequeño vídeo explicativo de lo que es la realidad aumentada. Todos sabemos qué es la realidad virtual, un mundo digital que quiere imitar al mundo real. Pero como las computadoras todavía no son lo suficientemente potentes, debemos conformarnos con gráficos pobres y movimientos toscos.
Pero, ¿qué es la realidad aumentada? Este sistema combina información virtual, sincronizada y en vivo, pero sobre nuestro mundo real, lo que la hace mucho más impresionante. Esta superposición la vemos a través de una pantalla, donde se mezcla la información en video que capta una cámara, con la información virtual creada previamente y sincronizada a través de marcas o patrones. Estos patrones son pequeñas imágenes simples en blanco y negro que le dicen al sistema, a través de la cámara, la ubicación donde debe desplegar la imagen virtual. Estas marcas también transmiten movimiento y perspectiva, haciendo que la imagen virtual y el entorno real se combinen mágicamente. Seguramente, nuestra primera aproximación a este mundo sea a través de la publicidad. Ya hay bebidas, como Coca-Cola, que para determinadas promociones, imprimen un patrón en sus botellas. Veamos paso a paso el proceso. Nos sentamos frente a nuestra computadora y activamos la webcam. Tomamos el envase y enfrentamos el patrón a la cámara. El resultado es nuestra imagen. Y sobre ella, guiada por el patrón y acompañando nuestros movimientos, la imagen en 3D que Coca-Cola creó para divertirnos. Esta imagen se moverá sincronizadamente con los movimientos de la marca a medida que movamos la botella y percibiéndola como parte de la realidad. Si bien aquí se está utilizando para una simple actividad publicitaria, su potencial es inimaginable. Libros y revistas pueden ampliar su información con sorprendentes imágenes en 3 dimensiones. En nuestras vacaciones, la información turística puede aparecer ante nuestros ojos si utilizamos nuestro celular como cámara y pantalla a la vez. Con esta tecnología, la medicina, la técnica y cualquier actividad que implique información relacionada a lo que vemos y manipulamos serán objeto de cambios radicales. En poco tiempo, cuando el monitor ya no sea más la pantalla que tenemos en el escritorio y se convierta en un par de anteojos o directamente un lente de contacto, la realidad aumentada sin duda transformará la forma en que vivimos. Desarrollad. Bien, esto que puede parecernos, bueno, que está vinculado al mundo de lo lúdico, del marketing, de la publicidad, ha entrado ya en el mundo de los museos. Son experiencias no de un gran desarrollo, aunque les voy a poner varios ejemplos significativos, porque sobre todo lo que se hace es esa implementación de esa información complementaria que les comentaba, donde se combina lo real y lo virtual. Le he seleccionado algunos ejemplos que me parecen importantes. Este fue un proyecto del Museo de Londres en el año 2010, se llamó el Street Museum, donde lo que se hizo fue, se pusieron en diálogo imágenes de distintas calles de la ciudad de Londres, imágenes que se encontraban en el museo, fotografías, planos, grabados, y se hizo un proyecto donde el visitante iba por esos distintos lugares de la ciudad que se habían mantenido inalterables, se superponía esa imagen de la foto, del grabado o del documento que se encontraba en el museo para recrearlo en su entorno real. Por supuesto, se acompañaba de una ficha catalográfica donde te decía fotografía tomada en tal año que se encontraba como fondo del museo y que después se superponía sobre lo que sería el entorno real de distintas calles de la ciudad de Londres. Sacar el museo fuera del museo. Esto fue otro proyecto que se llevó a cabo en el 2011 en el Museo Nacional de Cracovia. Aquí fueron una serie de experiencias dentro del museo, pero para dar una información complementaria. A todos creo que nos ha pasado visitar un museo, quedarnos contemplando una pieza y preguntarnos quién fue el autor, cuáles eran sus intenciones, quién es el personaje que está retratado, cuál fue su contexto, cuál fue su forma de vida. Bueno, pues en esta experiencia lo que se hizo fue con unas pequeñas pantallas, no sé si lo ven ustedes aquí en esta imagen, donde se ve, bueno, pues que al lado de algunos de los cuadros se pusieron estos marcadores y tú con tu celular
te ponías sobre el marcador y sobre la pieza y te salía información complementaria, que podía ser el propio artista contando cuál había sido el objetivo de pintar esa obra, los personajes que aparecían representados, el contexto histórico. ¿Qué me parece importante de esto? Que no es una tecnología que obligue al espectador a usarla. Tú puedes seguir teniendo una visita absolutamente tradicional al museo si te interesa, porque simplemente con no utilizar tu celular y ponerlo sobre el marcador en cuestión, sigues viendo las obras exactamente igual que siempre, pero si quieres tener más información porque te interese o por curiosidad o por el motivo que sea, te puede dar esa información complementaria. A museum never did before. We created New Sukenmita, an app which brings paintings to life. I command the army to unleash hell on earth. I don't mind people calling me a whore, wanton, or a harlot. In every capital I have a lover, sometimes. Mad, rage took control over me. And I cut to pieces my opus vitae here in this museum. In the midst of secret herbs, I shall tell your future. I shall see your inner self. Es una forma de divulgar un mayor contenido patrimonial vinculado a un museo. Y hay quien puede pensar, esto es una frivolidad, esto es una forma excesivamente lúdica de acercarse a la obra. Pero aquí hay un tema muy importante. Yo como responsable del museo, ¿qué quiero? Que la gente visite mi museo, lo entienda, fidelice a ese público y repite la visita. O quiero tener unas salas vacías o medio vacías del museo porque no entiendo que esto puede ser una forma de atraer a otro tipo de público. Y repito, es una tecnología bastante respetuosa. Yo no estoy obligada a poner mi celular sobre los marcadores para ver esta explicación. Puedo seguir haciendo una visita absolutamente tradicional a las salas del museo. Bueno, les traigo varios ejemplos. Este es un museo, no me voy a detener, un museo de Nueva Zelanda, un museo de ciencia, donde además en este caso no solamente es ver el contenido, sino que lo que se hace es jugar. Cada uno de los marcadores está vinculado a un planeta, con lo cual, en este caso, este grupo de niñas que están delante de este dispositivo, lo que hacen es colocar ordenadamente los distintos marcadores para saber cuál es el orden de los planetas, cómo debe ser. No sé si... Welcome to the Magic Planet Virtual Solar System. Place the planets in the correct orbits on the table. Bueno. Esto también se ha utilizado para cuestiones vinculadas con temas de restauración y de conservación preventiva de piezas que están en el interior de los museos. Este es un proyecto que es el proyecto Siama, que se hizo sobre algunas piezas de museos andaluces, donde a través de la realidad aumentada tú lo que hacías, por ejemplo, no sé si se dan cuenta porque aquí no he traído vídeo, lo que se hacía era ver la radiografía de la pieza que estaba expuesta. Y en esa radiografía tú podías ver los arrepentimientos, podías ver los repintes, podías ver todo el trabajo interior de realización de la pieza, que normalmente eso no se expone, a no ser que puedas visitar el taller de restauración del museo, pero a través de esta experiencia yo podía incorporar toda esa información, repito, privada, de puertas para dentro del museo, para un público que estuviera interesado en ver cuál había sido el proceso, por ejemplo, de restauración y de limpieza de una pieza que se exponía en la sala de un museo. En este caso no es un museo, es un centro de interpretación que se encuentra en la ciudad de Jaén, también en Andalucía, y en este caso, cuando tú accedías al espacio, al edificio, tenía unos marcadores que se te facilitaban y en ese marcador iba apareciendo la evolución arquitectónica del edificio, las distintas fases, cómo habían ido apareciendo y desapareciendo los anexos, cuáles habían sido los usos de cada uno de esos espacios.
con unas pequeñas cartelas que te iban poniendo el nombre del espacio arquitectónico y su cronología, con lo cual veías cómo aumentaban o disminuían las murallas, cómo aparecían edificios dentro del recinto fortificado o desaparecían. Es decir, se estaba dando una información sobre la evolución, en este caso arquitectónica, de un bien patrimonial. Bueno, esto es un tema vinculado con accesibilidad para personas con visibilidad reducida. A través de la realidad aumentada yo puedo tener acceso a algunos elementos arquitectónicos que están en las partes altas de los edificios y que no puedo ver, pero a través de estos marcadores puedo también tener acceso a esos elementos arquitectónicos. Este es un proyecto del Museo de Historia Natural de Londres, también muy interesante, donde yo me puedo descargar la información, imprimir el marcador en mi casa y que en mi propia casa aparezca, en este caso, este personaje, que simula que está andando sobre el escritorio de mi lugar de trabajo. O esto que es un proyecto también de argentino, el portal argentino EducaArt, donde también hay algunas experiencias de realidad aumentada que se están implementando en algunos de los edificios y de los espacios patrimoniales argentinos. Bueno, varias experiencias que le he traído. Bueno, como se van a quedar con estas imágenes, ustedes después hacen las búsquedas si les interesa, no solamente en el mundo de los museos, sino también en el mundo del patrimonio y fundamentalmente de los ámbitos arqueológicos. Se han hecho proyectos en Olimpia, se han hecho proyectos en Pompeya. Muchas veces son proyectos efímeros que tienen un proceso importante de investigación y que después no siempre quedan implementados de forma permanente, pero que sirven para ir aumentando la investigación sobre estos aspectos de investigación. Este es un proyecto también que se hizo en el Palacio Real de Venaria, en Italia, el proyecto Itacitus, sobre un espacio que había sido muy remodelado a lo largo de la historia, donde algunas pinturas murales habían desaparecido y se habían superpuesto otras, y a través de esta experiencia de realidad aumentada, lo que se pudo es ver cómo eran las pinturas originales de ese espacio arquitectónico que habían desaparecido, que se conservaban la memoria de esas pinturas por grabados y que después yo con esta experiencia podía volver a colocar esas imágenes en sus emplazamientos originales. Ustedes saben perfectamente la evolución que tienen los espacios patrimoniales, donde aparecen y desaparecen piezas y hay elementos arquitectónicos que se van sustituyendo dependiendo de los momentos estilísticos y artísticos, y la realidad aumentada lo que me permite en estos espacios patrimoniales es poder recrear de una forma lo más real posible esos espacios patrimoniales. Bueno, no me resisto a esto. Los diseñadores de realidad aumentada no solamente se han vinculado al mundo del patrimonio de los museos, sino también al del arte contemporáneo. Hay creadores, cada vez un número más importante de creadores que utilizan estas tecnologías como un elemento de creación artística, y este es un proyecto del año 2009 de este artista Roth, que hace una reinterpretación de la famosa secuencia de Alfred Hitchcock de la mujer que es, ¿cómo se llama? Asesinada en la ducha, y que él ha convertido cada uno de los fotogramas de esa secuencia en distintos marcadores, que utiliza como si fueran cartas de una baraja, las va colocando evidentemente con un orden distinto, con lo cual cambia totalmente la narrativa de lo que sería esa secuencia mítica en la historia del cine.
Y hablándole de nuevas narrativas, y esto ya sí le aseguro que es lo último, es una experiencia que se hizo en el año 2011 por un artista, Amir Baradarán, apoyada por el propio Museo del Louvre y en relación con casi lo que he empezado en la clase, que era la imagen de la Gioconda. Él utilizó la tecnología de la realidad aumentada para hacer una relectura de lo que es el icono de la Gioconda. La Gioconda es el icono del Museo del Louvre y saben que el Museo del Louvre es el icono de la gran cultura francesa. Bueno, pues él hace una reflexión sobre la laicidad de la cultura francesa, de la presencia cada vez más fuerte que tienen las comunidades musulmanas en Francia y hace esa relectura a través de realidad aumentada y de la imagen de la Gioconda. La imagen cobra vida utiliza la bandera francesa en primer lugar para arroparse como un chal, política y arte, y al final la bandera se convierte en el yihad de la mujer musulmana. Repito, una experiencia propiciada por el museo para que sirve como reflexión sobre los cambios culturales y políticos que en este caso está sufriendo Francia. Reflexiones finales, y disculpen la extensión. En primer lugar, Internet y las herramientas 2.0 aumentan el potencial cívico, creativo y la circulación de contenido de los museos. Cuando el conocimiento circula libremente, se producen múltiples y simultáneas reproducciones, generándose lo que los economistas llaman efecto red. Vale más cuanto más gente lo comparte. Las instituciones deben comprender que la elaboración de contenido debe ser fruto de la colaboración y el intercambio entre el museo y la comunidad. De ahí la importancia del prosumidor, ese usuario activo, participativo y que interactúa dentro de esa comunidad contemporánea. Se fomenta el encuentro en páginas especiales a través de blogs, de redes sociales, muros de imágenes y plataformas de geolocalización. Y hay una eclosión en los últimos años de las aplicaciones basadas en la realidad aumentada como un escalón más, por supuesto no será el último, un escalón más de ese proceso que ha supuesto la irrupción de las tecnologías de la información y de la comunicación en el museo para entenderlos como otro tipo de instituciones que pueden convivir perfectamente con el museo tradicional, pero que abren otras potencialidades enormes para otro tipo de públicos. Muchas gracias. Bom, muitas graças, Maria Luísa. Eu quero agradecer aqui a tua fala. Eu acho que você trouxe uma série de questões importantes sobre a relação das TICs, da museologia, dos museus de arte e das questões, inclusive, que envolvem particularmente a produção de uma série de pessoas aqui nesta sala hoje, né? Vários estudantes aqui são pesquisadores desse campo das TICs, né? E estão pensando articulações com as artes visuais, com outros tipos de arte, de manifestações artísticas, e como articular essas relações com esse universo do patrimônio e da cultura. E eu queria, então, abrir para questões, eu acho que para a gente conversar um pouco com esse público. Eu vou parar a gravação para que possamos, então, conversar com mais calma.